Hola, saludos a todos los que me ven por medio de esta plataforma, por medio de estos medios que podemos llegar hacia ustedes de una u otra forma. Es una bendición poder compartir con ustedes un pequeño pensamiento, una palabra, un rema que Dios pone en nuestra vida, en nuestro corazón, a cada momento, ¿verdad? Creo que cada quien, todos pasamos en la vida diferentes circunstancias y atravesamos diferentes cosas en nuestra vida, atravesamos conflictos, atravesamos situaciones difíciles que a veces no comprendemos, no entendemos, a veces lugares o estaciones o tiempos, ¿verdad? Que nosotros no logramos comprender, el por cual a veces surgen muchas preguntas. Hoy en la mañana les comparto algo rápido. Fui a dejar a mis hijas y cuando venía de regreso en el vehículo me ponía a pensar en tantas cosas que a veces han pasado en nuestra vida, ¿verdad? Que a veces no entendemos, situaciones que no comprendemos, circunstancias que atravesamos como personas, atraviesa un familiar, una persona querida, qué sé yo, ¿verdad? Me pone a pensar en las cosas que a veces Dios permite, que a veces nosotros no comprendemos, los propósitos de Dios que a veces nos es difícil entender. Creo que cuando a Abraham Dios le dice que se fuera de su tierra y de su parentela, ¿verdad? Él no sabía, dice la Biblia, que él se fue sin saber a dónde iba, pues, ¿verdad? Entonces en un momento, pues el Señor le dice en Génesis, le dice, vete a la tierra que te mostraré. Ni siquiera le dijo a dónde iba a ir, pues, ¿verdad? Yo creo que ese proceso para Abraham fue bastante difícil. ¿Cuántos procesos de la vida a veces nosotros no comprendemos? Y estando yo en meditación este día, venía orando, venía cantando un himno ahí en el carro, ¿verdad? Y me ponía a pensar que cuántas cosas en la vida Dios ha permitido en nuestra vida. Situaciones que suceden en nuestra vida, situaciones que a veces no comprendemos, circunstancias que a veces atravesamos, tiempos que a veces no quisiéramos cruzar, ¿verdad? O situaciones que a veces nos llevan a pensar que Dios no está en el asunto, ¿verdad? Pero venía meditando y me ponía a pensar en un momento en lo bueno que Dios ha sido, en los buenos propósitos que Dios tiene, en las cosas que a veces no han salido como nosotros queremos, pero nos han encaminado a un buen camino, ¿verdad? Valga la redundancia, nos han llevado a un buen propósito, nos han llevado a algo distinto, nos han llegado a establecer el propósito de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Sea cual sea la circunstancia que hayamos pasado en un pasado, que estemos pasando, estemos cruzando en un presente y rumbo a donde vayamos, a un futuro, creo que Dios todo lo ha permitido con un propósito. La Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que Dios ama, ¿verdad? Y hemos sido llamados con un propósito. Yo creo que Dios a quien ama lo guía, Dios a quien ama lo dirige. La Biblia dice que el Espíritu Santo os guiará a toda verdad, le dijo Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Yo creo que no estamos solos. Creo que cuando Dios ha escrito el plano de nuestra vida o lo dibujó, creo que hubieron situaciones en las cuales quizá no estaban dentro de los planes de Dios, que tomaron, que se cruzaron quizá nuestras propias decisiones como seres humanos, quizá nos salimos del plano de Dios, quizá nos salimos en algún momento de los propósitos que Dios tenía bien establecidos para nosotros. Dios no se equivoca, pues, ¿verdad? Dios siempre es perfecto en todo lo que hace. Somos nosotros los que a veces tomamos decisiones y tomamos caminos que a veces no debemos de tomar y cruzamos a veces barreras, ¿verdad? Que no debemos de cruzar, ¿verdad? Y pasamos ahí sí que a lugares donde no tenemos que llegar. ¿Y qué quiero llegar con esto? De que todas las cosas, dice la Biblia, ayudan a bien a los que Dios ama y hemos sido llamados con un propósito, ¿verdad? Yo quiero hablarte en este momento y este pensamiento rápido, quiero hablarte del proceso, quiero hablarte del propósito, quiero hablarte de que aunque estés pasando situaciones difíciles, que aunque en este momento tú no las entiendes, o quizá no las entendimos en algún momento, o quizá estemos en un tiempo que no esperamos, o quizá estemos en un tiempo que no entendemos, un tiempo que a veces nos cuesta asimilar, ¿verdad? Nos cuesta entender qué está haciendo Dios, ¿verdad? ¿Qué está haciendo en medio de todo lo que ha dicho, en medio de todo lo que ha prometido, ¿verdad? Yo veo al pueblo de Israel, dice la Biblia que estuvieron durante tantos años esclavos en aquel lugar de Egipto, ¿verdad? Y llega el momento en que Dios se recuerda de ellos, ¿verdad? Se acuerda de ellos, se acuerda del pacto que hizo
que hizo el Señor y envía a un libertador, pues, ¿verdad? Yo creo que llega ese momento en el que Dios establece su plan, su propósito. Quiero hablarte en esta hora de Daniel, quiero hablarte del patriarca Daniel, que dice la Escritura que Daniel, por su actitud, ¿verdad? Dice la Escritura que él en algún momento, por su fidelidad, por su gran pasión por Dios y por su gran amor por Dios, una decisión que él toma, una decisión muy crucial en su vida, ¿verdad? Que él toma, hace que Daniel vaya al foso de los leones. ¿Cuántos hemos oído esa historia de los fosos de los leones, ¿verdad? Donde estuvo Daniel, ¿verdad? Y siempre hablamos de que Daniel estuvo en ese lugar, pero jamás nos imaginamos ni pensamos por un momento qué fue lo que sintió Daniel, ¿verdad? Cuando estaba recibiendo el dictamen de sentencia, pues, ¿verdad? Porque recordémonos que él fue al calabozo, no hubo nada que lo detuviera, ¿verdad? No hubo nada que se interpusiera, pues, ¿verdad? O que Dios viniera y descendiera y bajara y detuviera ese plan, ¿verdad? Que habían tramado o habían trazado ese dictamen para Daniel, de enviarlo a ese lugar, ¿verdad? Quiero hablarte de ese propósito, de ese tiempo, quiero hablarte de ese dictamen, quiero hablarte de esa situación y de esa circunstancia, ¿verdad? Que como ser humano Daniel sintió cuando le dicen, bueno, ahora envíenlo, ¿verdad? Al foso de los leones por esa decisión que él toma, ¿verdad? De no adorar ni postrarse ante ningún Dios ajeno que fuera el Dios de Daniel, que es nuestro Dios. Entonces esta decisión hace que Daniel vaya a un lugar de muerte, ¿verdad? Un lugar donde se esperaba prácticamente el final de sus días, ¿verdad? Entonces me ponía a pensar un momento y me ponía a analizar lo que Daniel sintió, lo que pasó por su mente, el por qué si él estaba haciendo algo bueno para Dios, si se había guardado para Dios, si era un hombre que amaba al Señor y había demostrado que amaba al Señor en medio de una generación perversa, digámoslo así, de un estado perverso, corrompido. Él viene y cambia su corazón, no decide contaminarse, no decide seguir los reglamentos, y por esa razón él va a ese lugar. Quiero enfocar la humanidad de Daniel, lo que él sintió en ese momento, ¿verdad? Cuando va al foso de los leones. Y la Biblia nos relata la historia que Daniel viene y es echado al foso de los leones. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que Daniel no ve la gloria de Dios sino hasta que llega al foso de los leones, hasta que está en el conflicto, hasta que está en la circunstancia, hasta que está en el acto, en el momento donde todo está a punto de acabar, todo está a punto de colapsar, donde lo único que hay es circunstancia, donde lo único que hay es problema, donde lo único que hay es imposible, donde lo único que hay es todo lo negativo, ¿verdad? Y lo único que puede Daniel ver es el final de sus días, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa en ese momento? Todos sabemos el final de esa historia. Dice la Escritura, ¿verdad? Hay tantas interpretaciones de la figura de Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? Y no voy a entrar en polémicas teológicas en cuanto a ese tema, sino que quiero enfocar lo que hemos aprendido durante tanto tiempo, ¿verdad? Lo que hemos aprendido sobre la historia de Daniel, ¿verdad? Que Daniel estuvo en ese lugar y en ese momento dice la Biblia que Daniel es ayudado por Dios, es respaldado por Dios, la presencia de Dios está en ese lugar, ¿verdad? Y Daniel ve la gloria de Dios en el foso de los leones. ¿Cuántos de nosotros a veces nos preguntamos por qué a veces pasé esta situación en mi vida? ¿Por qué tuvo que pasar esto que no tenía que pasar, ¿verdad? No tenía que suceder esto en mi vida. Si yo hubiera hecho esto o si no hubiera hecho esto, tal vez no hubiera pasado esto, tal vez no estuviera aquí. No quiero desenfocarme de lo que Dios aún se atreve a hacer en medio de las circunstancias y aún en medio de nuestros errores, aún en medio de nuestros fracasos, aún en medio de las cosas que nosotros mismos hemos cometido. Dice la Biblia que Dios abre caminos donde no los hay. Dice la Escritura que Él obra de maneras que nosotros no entendemos, ¿verdad? Él siempre va a llevarnos a un buen final. ¿Por qué? Porque dice la Escritura,
todas las cosas ayudan a bien a los que Dios ama y hemos sido llamados con un propósito. Así que yo creo firmemente, ¿verdad?, que la gloria de Dios se manifestó en aquel hombre, no en el proceso, no en la circunstancia cuando le estaban dictando su sentencia, ¿verdad? No en el camino rumbo a donde él iba, ¿verdad? Yo quiero imaginarme por un momento qué fue lo que Daniel sintió, ¿verdad? Él en un momento pensaba, yo sé que tal vez no voy a entrar a ese foso, quizá algo va a pasar, quizá el rey cambie de opinión, quizá algo vaya a suceder, pero no fue así. ¿Qué fue lo que sucedió? Daniel entró al conflicto, Daniel entró al calabozo, Daniel entró al foso de los leones, a ese lugar donde estaba el conflicto, donde estaba la muerte, digámoslo así. Ese fue el final, ¿verdad? El final prácticamente de los sueños de Daniel, de sus ilusiones. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Verdad? Yo quiero enfocar la presencia y la gloria de Dios en medio de los conflictos. Y quiero también hablarte de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, los amigos de Daniel, que cruzan una situación similar, ¿verdad? Que estos hombres, dice la Escritura, nos cuenta la historia de que fueron también echados al horno de fuego, ¿verdad? Y imagínense, dice la Escritura que fue calentado aún muchas veces más de lo que acostumbraban a hacerlo. Y tanto que las personas que se atrevieron a acercarse a ese horno prácticamente fueron fulminados, ¿verdad? Consumidos por el gran calor que emanaba de ese lugar. Y yo quiero pensar por un momento, ¿verdad? ¿Qué sintieron esos hombres cuando venían caminando, cuando vieron el conflicto, cuando vieron el gran horno? Pues imagínate tú llegar al conflicto, llegar a un horno que está ardiendo, está quemando, y vas a ser sometido a ese proceso, a esa churrasquera, digámoslo así. Pues, ¿verdad? Yo sé el concepto de la temperatura y lo que es capaz de hacer el calor, ¿verdad? Entonces es increíble, pues dice la Biblia que estos hombres fueron metidos como, digámoslo así, como pollos, ¿verdad? En medio, para ser cocinados y consumidos en un horno, ¿verdad? Que estaba calentado, mucho más de lo que se acostumbraba en aquel entonces. Pero ¿qué sintieron estos tres jóvenes que la Biblia nos relata fueron sometidos al horno de fuego, ¿verdad? En aquel día. Entonces quiero también enfocar, dice la Escritura, nos relata que en medio de ellos, dice, se movía un ser como semejante a los dioses, le dice la Biblia, pues, ¿verdad? Y era el ángel de Jehová, que dice la Biblia en el Salmo, dice en Salmos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No importa la circunstancia, no importa lo que estás pasando, no importa lo que haya pasado en nuestra vida. Y quiero decirte que a veces hay cosas que nosotros no comprendemos, a veces hay cosas que nosotros aún no aceptamos que están sucediendo, pero Dios nos lleva hasta ese propósito, Dios nos lleva hasta ese punto, digámoslo así. Y aún que no sea Dios quien nos lleve hasta ese punto, la gloria de Dios se manifestó cuando aquellos hombres entraron al horno de fuego. No fue antes, no fue un tiempo antes cuando se estaba dictando la sentencia, no fue en el proceso, no fue en el camino, ¿verdad? Sino estos hombres entraron, digámoslo, murieron literalmente, pues, ¿verdad? Entraron a ese lugar donde todo había acabado. Pero ¿qué es lo que Dios hace? La gloria de Dios se manifiesta en el horno donde estaban esos tres jóvenes, adentro del conflicto, no fuera del conflicto. ¿Por qué? Porque Dios a veces permite que nosotros lleguemos hasta el límite, lleguemos hasta colapsar, pues, ¿verdad? Y lleguemos a veces a no entender lo que está sucediendo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Escritura? Dice el profeta Habacuc, dice, aunque la higuera no florezca, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque no haya fruto del olivo, pues, ¿verdad? Aunque la situación se esté dando, aunque la situación esté conflictiva, aunque no entiendo lo que está pasando, aunque no sé por qué está pasando esto, no sé por qué estoy cruzando por este proceso, no entiendo, ¿verdad? Quizá voy a enfocarlo a la realidad. Quizá estás pasando un problema en tu vida, en tu salud, en tu matrimonio, en tu vida cotidiana, pues, ¿verdad? Qué sé yo, en cualquier situación que tú estés cruzando, ¿verdad? Quizás estás pasando momentos difíciles en este momento que no comprendes, que no entiendes. Y decía el profeta, y aunque yo no entiendo lo que está pasando, y aunque yo no entiendo la razón por la cual estoy cruzando por esta situación, no lo entiendo, ¿verdad? Pero con todo esto yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación, quien me da pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hace un tiempo yo veía la historia
Y voy a hacer un pequeño paréntesis acá y les voy a contar esta pequeña anécdota, una historia que vi así rápido. En la figura de lo que vi en ese video, vi que venía un oso persiguiendo a un ciervo, ¿verdad? Y de repente lo iba a alcanzar, pero el ciervo decide treparse entre unos digámoslo así, bajar, pues, ¿verdad? Empezó a bajar entre la peña y empezó a bajar entre los escombros de la montaña y empezó a descender, y de repente el oso, detrás por su ambición y su hambre de comérselo, también hizo lo mismo, empezó a perseguirlo hasta el tal punto que este ciervo, el animal, pues, ¿verdad? Llegó hasta un punto donde quizá ya no había dónde más pararse, pues, ¿verdad? Pero él se sujetó de un lugar rocoso, un lugar imposible quizá de poderse parar, ¿verdad? Pero él lo logró hacer, y el animal, pues, que lo estaba persiguiendo, llegó un momento en que ahí ya no pudo alcanzarlo, ¿verdad? Y estaba tan cerca, digámoslo, a unos 2 metros quizá de distancia, ¿verdad? Y el oso quizá queriéndolo alcanzar, pero no podía más. ¿Por qué? Porque la tierra donde la sierva o el ciervo estaba parado era imposible para el oso pararse, ¿verdad? Para él era imposible, pero el ciervo sí podía pararse sobre ese lugar. Entonces me ponía a pensar, bueno, y quiero terminarlo, dice, y en el video, perdón, miré que en un momento del hambre que el animal tenía, quiso como quererlo alcanzar, pero al ver que ya no podía, quiso como que darse la vuelta para retirarse y se cayó, ¿verdad? A la profundidad. Cuando yo pensé en esa historia, me puse a pensar, digamos, acá enfrente de mi ventana tengo una montaña, pues, ¿verdad? Cabal la estoy viendo en este momento. Y si la veo desde abajo, para mí esa montaña representa una altura, pues, ¿verdad? Está arriba. Y dice la Biblia, tú eres quien me da pies como de sierva y me haces andar en esas alturas, ¿verdad? O sea, puedo subir y escalar. Pero también David en los salmos de David también relata y hace también la comparación de que Dios le da a él esa astucia, esa fuerza como de sierva, y lo hace ponerse en lugares rocosos, lo hace estar estable en lugares imposibles. Entonces, pero viéndolo desde el punto de vista, si lo veo desde abajo, para mí representa una altura, ¿verdad? Pero si lo veo desde arriba, como venía este siervo, para mí también representa una altura. ¿Por qué? Porque sea para abajo o para arriba es una montaña, ¿verdad? Sea que, no sé si me va a entender, ¿verdad? Pero quiera que no, el ciervo estaba parado en la altura, ¿verdad? Porque él venía de arriba, pero si vemos que venimos bajando de una montaña, quien está abajo ve que es una altura, o sea, está arriba, ¿verdad? Quiera que no, siempre va a permanecer en un lugar imposible, ¿verdad? Y dice Habacuc, tú eres quien me da pies como de sierva y me hace andar en mis alturas, en esos lugares donde mis enemigos o donde la circunstancia ya no me puede alcanzar. ¿Quién es el que hace lo imposible? ¿Quién es el que me hace andar sobre lo que yo no creo que puedo andar? ¿Quién es el que cambia la circunstancia cuando yo creo que no puedo o no entiendo? Cuando yo no estoy comprendiendo lo que Dios está haciendo. Es Dios quien tiene mi vida en sus manos. Es Dios quien tiene tu vida en sus manos. Es Dios quien tiene el plano de tu vida en sus manos. Y creo que Dios no se va a equivocar. Y aunque tú te equivoques, aunque tú te hayas equivocado en un pasado, te estés equivocando en un presente, o no entiendas la circunstancia o el conflicto que estás pasando en este momento, quiero decirte que Dios jamás se va a equivocar. Que Dios va a escribir y reescribir una y otra vez el plano de tu vida. Aun cuando tú te equivoques, tendrá Dios que hacer tachones para volver a escribir de nuevo tu historia. Pero te digo, la historia continúa. Quiero adelantarte también algo que estoy trabajando, mi nueva producción discográfica que se va a titular La historia continúa. ¿Por qué? Porque en Dios nada ha acabado. La historia continúa para nosotros. Los planes del Señor siempre se llevarán a cabo. La Biblia dice que Dios nos formó, nos hizo con un propósito, con un plan, que Dios nos llevará a los lugares espaciosos, que Dios nos llevará a cumplir los planes que Él ha trazado en su corazón, tal y como lo hizo con su pueblo. El Señor, dice la Biblia, nos enseña en el Antiguo Testamento que el Señor les cumplió a ellos todo lo que les prometió, todo lo que les dijo lo hizo, ¿verdad? Que ellos hayan tomado otras decisiones fue asunto muy personal. Pero quiero decirte que la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida, se va a manifestar en mi vida, se va a manifestar en lo que tú estás pasando, sea cual sea la situación que estés cruzando. La gloria de Dios se va a manifestar en los momentos que menos lo imaginas, en los momentos que menos lo esperas, en los momentos que menos
lo entiendes, ¿verdad? No, quizás no lo entiendes en este momento, pero tú ten por seguro, y te lo digo y te lo garantizo, porque lo he vivido, porque como alguien dijo, a mí no me lo contaron, yo lo viví, lo he vivido. Todas las cosas que Dios ha permitido en mi vida y aún las cosas que yo mismo hice que se pusieran como tachón en el plano de Dios, el Señor las obró a bien a mi vida. Y quiero decirte que nada está perdido en Dios, que nada ha acabado en Dios y que Dios tiene un plan perfecto para ti. Dios tiene un plan perfecto, un plan que lleva tu nombre, un plan que ha trazado para darte un futuro lleno de esperanza. Dice la Escritura en Jeremías que Dios tiene buenos pensamientos para nosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darnos un futuro de victoria. Así que me despido, espero estés bien, espero seas bendecido por este pequeño pensamiento, esta pequeña palabra que el Señor puso en mi corazón, y quiero decirte que nada en Dios está perdido. Todo lo que Dios permite, todo lo que está pasando en tu vida es con un propósito. No nos desprendamos del propósito de Dios, aunque el enemigo venga a susurrarnos una y otra vez que es imposible, aunque el enemigo venga a querernos decir que todo terminó, como aquellos 3 jóvenes estaban tan hundidos en el conflicto, pero fue en el conflicto donde vieron la gloria de Dios. No fue antes, no fue en un momento, no fue en el momento de ellos, no fue en el momento que ellos clamaron al Señor cuando venían caminando esperando que algo sucediera. No fue allí, fue en el conflicto, fue en el horno de fuego, fue en Daniel en el foso de los leones donde vio la gloria de Dios. Así que nosotros vamos a ver la gloria del Señor en toda circunstancia que atravesemos en nuestra vida, y todo, oye lo que te digo, todo lo que la Biblia nos ha enseñado acerca de las victorias de aquellos patriarcas obró para bien. Así que las cosas aún imposibles o difíciles que estés atravesando obrarán a bien si tú confías en Dios. No te olvides de eso, porque el hombre que confía en el Señor, dice la Biblia, será como el árbol plantado junto a las corrientes de los ríos, que echa sus raíces muy profundo y no teme cuando viene el sol, ni el calor, ni la sequía, ni deja de dar fruto, ni aún en el tiempo de la sequía, ni del tiempo del conflicto. Dice la Biblia que siempre estará dando fruto. ¿Por qué? Porque el hombre que confía en el Señor levantará las alas como las águilas, tomará un nuevo vuelo, ¿verdad? Se rejuvenecerá como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán. ¿Quiénes? Los que esperan, los que confiamos en el Señor. Que Dios te bendiga este día, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!